presenta en este pasaje y lo que estamos escuchando hoy. La pobreza espiritual no es tratar de alcanzar a Dios por medio del maltrato del cuerpo, como piensan algunos, o dando limosnas, o viviendo una vida ascética en un monasterio, o en un convento, o haciendo buenas obras. Ninguna de estas obras personales que tienen su origen en esfuerzos humanos sirve para nada en términos de hacernos aceptos delante de Dios. Y repito, la única actitud que Dios acepta es la de un corazón contrito y humillado. En otras palabras, ser pobre en espíritu. Es la única persona que puede acercarse a Dios y que Dios va a aceptar. Es la actitud de aquel publicano en Lucas 18, que ustedes recuerdan, lo hemos mencionado tantas veces, que ni siquiera tenía el valor de levantar su rostro hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho simplemente repitiendo: Dios te propicio a mí, que pecador. No tenía nada que ofrecer, no podía ofrecer nada. En contraste al fariseo, en que en su oración dio una lista enorme de sus valores y sus virtudes espirituales y religiosas como medios para ser aceptados delante de Dios. ¿Se acuerdan? Te doy gracias, Dios, que no soy como el resto de la gente, pecadores, adúlteros, ni aún soy como este pobre publicano. Una lista de virtudes religiosas no le sirvió de nada, porque el Señor Jesús dice que el hombre que entra en el reino de los cielos es la persona que piensa que no es digna de ser aceptada por Dios. Es el hombre que se aborrece a sí mismo por el pecado que le agobia y ofende a Dios. Es triste realmente ver cuánta gente dice que si yo soy cristiano, y uno comienza a conversar con estas personas y se da cuenta que ellos dicen que son cristianos porque algún día levantaron la mano en alguna reunión o hicieron profesión de creer en Cristo o llenaron una tarjetita y la firmaron ahí. Y esa es la única razón por la cual ellos se creen cristianos. Pero no tienen ni la menor idea de lo que significa ser discípulo de Cristo. Absolutamente ignorantes de lo que es realmente ser cristiano. El pecador que entiende su condición delante de Dios es el hombre o una mujer, entre paréntesis, que manifiesta arrepentimiento. Tanta gente que es cristiana hoy, que se llama cristiana hoy, que nunca han sentido ni siquiera el menor dolor por su pecado. Viven como, soy cristiano, así como este es católico, aquel es musulmán, el otro es quién sabe qué, y yo soy cristiano. Un pecador no arrepentido no puede recibir salvación. Escuche bien eso. El Señor Jesús, hablando de la relación entre el arrepentimiento y la salvación en Lucas 13, nos dice en el versículo 22, el versículo 2, por ejemplo: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La relación entre el arrepentimiento y la salvación. En el versículo 5 vuelve a agregar el Señor: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, no hay salvación sin arrepentimiento. Las únicas personas que se arrepienten son los pecadores que reconocen su pecado. Reconocen su condición de miseria espiritual delante de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. En Lucas 24 el Señor instruye la gran comisión registrada ahí por Lucas en el capítulo 24, versículo 47, lo siguiente: el Señor les dice a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje del Evangelio incluye el arrepentimiento. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo, pues de convertido, por supuesto, allá en Atenas, cuando él predica
a estas personas en Atenas, Grecia. Nos dice en el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El mensaje del Evangelio tiene ese elemento, ese componente de arrepentimiento. Este es el mensaje del Evangelio desde su comienzo, en Jerusalén y en todo lugar, en toda época. El mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados es el mismo siempre. No cambia, no se modifica para adaptarse a una situación particular, a una época singular o a una audiencia específica. El mensaje del Evangelio de arrepentimiento para el perdón de pecados es el mismo siempre. El mensaje nunca cambia. No puede cambiar. Yo soy el mismo, dice el Señor, hoy, ayer y para siempre. Los pecadores que son perdonados son los que se ven a sí mismos como miserables, indignos y se arrepienten de sus pecados. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Pero el arrepentimiento, y lo vuelvo a repetir, esto no es un esfuerzo humano en la carne para lograr ser aceptado por Dios antes de la salvación. No estamos hablando de eso. El arrepentimiento, así como el creer en la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre, una mujer. La obra del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, es justamente convencer al hombre, a las personas ¿de qué? De su pecado. Y por supuesto moverles al arrepentimiento. No es un llamado a mejorar la vida antes de ser salvo. El arrepentimiento y la fe son concedidos por Dios en el momento de la salvación. En Hechos 11, por ejemplo, ustedes recuerdan, ahí Cornelio y su casa llegaron al conocimiento del Evangelio, se entregaron a él. Y por supuesto los judíos estaban sorprendidos porque Cornelio era gentil. Acuérdense que los judíos originalmente pensaban que Dios iba a salvarles a ellos y el resto, bueno. Pero notan que el Evangelio llega a otros, comenzando aquí en la familia de Cornelio. Y al oír esto se calmaron, dice el versículo 18, y glorificaron a Dios, capítulo 11 de Hechos, versículo 18, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Ven? El arrepentimiento es algo que Dios concede al ser humano, no es la obra de un hombre. El arrepentimiento es la obra de Dios en el corazón del que cree para vida eterna. Esto sucede cuando el pecador es expuesto a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ilumina el corazón y reconoce su condición de pecado. Ese es el arrepentimiento. Y por supuesto el arrepentimiento es un cambio de mente, actitud y voluntad. Afecta a toda la persona. El pecador que viene a Dios es una persona que se arrepiente. ¿Por qué estamos hablando del arrepentimiento en el contexto de Lucas 9:23? Bueno, porque implícitamente es justamente lo que el Señor nos habla o nos dice en este pasaje. Cuando dice: el que quiera venir en pos de mí debe estar dispuesto a un cambio total de vida. Un cambio de mente, actitud y voluntad. Debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, en otras palabras, a aborrecerse a sí mismo por causa de su pecado. Debe tomar la cruz, que todo el mundo entendía y lo hemos explicado como un instrumento de muerte. El Señor Jesucristo está diciendo: debes estar dispuesto a morir por mí, si eso es necesario. Y finalmente, debes estar dispuesto a seguirme en todo lo que yo mando. El pecador que Cristo salva es el pecador penitente. El pecador penitente. El Señor Jesús justamente busca traer al pecador al reconocimiento de que él no puede salvarse a sí mismo, no es digno de nada, sino de condenación eterna. Los pecadores más duros de salvar son aquellos que justamente se creen buenos. ¿No es cierto? Sucede hoy, sucedió en la época de Jesús. ¿Quiénes eran los que se creían grandes personas? Justamente los líderes religiosos de Israel. Los fariseos de la época, los escribas. Pensaban que eran buenos por sus obras